José, y ya tenemos invitados aquí en el estudio, en este caso que hemos armado en el Bar El Cairo. A la noche se juntaban periodistas después de cerrar el diario y hacían un programa sensacional en donde decían grandes verdades, con grandes revelaciones informativas. Se llamaba Columnas de Medianoche. Y uno de los conductores está aquí a mi izquierda, diputado provincial, y de él también aprendimos muchísimo, ¿no? No solo por la valentía, sino por la idea de hilvanar las palabras y de poder acomodar la información y esa memoria prodigiosa que tiene el señor Carlos del Frade. Hola, un gustazo estar acá. Estoy disfrutando de esta invitación, de estar con vos, Lucas, que además eras productor de Columna de Medianoche. Exactamente. Era un equipazo Columna de Medianoche porque estaba Pablo Feldman, Gerardo Rosín, que estaba de productor, exacto. Osvaldo Bazán, Gabriel Penice. Teníamos un equipazo y fue uno de los tantos Martín Fierro que se ganó desde el ET8. Ganamos el Martín Fierro en Mar del Plata, una maravilla. Allí nos acompañó también un gran hacedor de la radio que fue David Feldman. La verdad que un privilegio, y estar con vos tiene mucho que ver con esto que vos decís, esta pasión siempre renovada, cotidianamente renovada, que significa hacer radio, que es algo extraordinario. Amores, amistades, broncas, odios, peleas, luchas, conciencia, todo eso se alumbra habitando como laburante la radio. Estabas hablando recién de Rolo Cabañaro, habría que sumar a esos primeros grandes oyentes, docentes también que teníamos, que eran los operadores. Está Palavecino, dicho sea de paso, sí, claro, que siempre está joven, por otro lado. ¿No es cierto? Siempre está joven, vigente. Está Becchiarello también, que es un pibe muy joven, pero en aquel momento estaba Tony Bosser, Stali, gente realmente valiosísima y que nos enseñaba lo que significaba no apurarse en el relato para que cada palabra tenga sentido del otro lado. Realmente una maravilla. La verdad que sí, me remite algunos recuerdos a lo que era el salto tecnológico y algunas cosas que se facilitan y otras que se complejizan, pero en su momento estaban las publicidades despuntadas, que el cassette vendía exactamente, que había que poner en punta. Sí. Y la verdad que yo quedaba maravillado desde atrás de la pecera del operador, la magia que tenía como un pulpo, como el colectivero que te daba el cambio, te cortaba el boleto y ponía primera. Bueno, los operadores en su momento tenían que despuntar el cassette, ponerlo exactamente, que no haya bache, que salga perfecto, era la tanda que no estaba enlatada, y tenían una virtud, una capacidad, una plasticidad para hacer eso. Pero es la mejor comparación la que hiciste. Aquel boletero, sí, de, por ejemplo, el 9 de julio, que iba para la zona de San Lorenzo, que tenía 20 boletos. Exacto. Y tenía que manejar y dar el cambio y recibir. Una maravilla, es el operador de radio en aquel momento. Momentos históricos que te ha tocado transmitir o relatar o ser parte. El encuentro entre Fidel Castro y el Papa Juan Pablo II. Fue en una tarde del ET8, ya había grandes conductores, como vos recién decías. En aquel momento era el programa de Lotuf y después venía el de Juliovich. La verdad que un programa extraordinario. Fue realmente histórico, fue muy emocionante, porque claramente veíamos en la televisión la imagen del encuentro de dos culturas políticas que se encontraban de una manera extraordinaria en Cuba. Ese fue un momento impresionante. También fue impresionante porque un día en trascendental fue el día que mataron al hijo de Menem, me acuerdo también de eso. Después todos los procesos electorales, la verdad que impactante. Y después mobileros excepcionales que hemos tenido. Hasta se han formado amores entre mobileros, hoy distintos funcionarios, como por ejemplo Susana Rueda y Rubén Galassi. Mirá las historias que tenemos. Bueno, Rubén comenzó siendo el móvil de la radio, ¿no? Sí, durante bastante tiempo. Susana como productora en su momento. Y también movilera en aquel momento, cuando estaban en los mejores en esa etapa por la mañana. Donde la información también se empezó a jerarquizar desde afuera, ¿no? Pero digo esto en el sentido de que vos traías a la noche los relatos de lo que eran las historias del cordón. Sí. Y en ese momento se le marcó una impronta distinta, ¿no? Que era darle visibilidad, rostro a algunos actores sociales. Irrumpía la consecuencia del menemismo en términos de los despidos en el cordón industrial. Y tus crónicas en esas columnas de la medianoche marcaron también, digamos, una historia, un antes y un después en la radio. Sí, fue una cuestión muy apasionante porque la radio se abría, te daban esa posibilidad de abrir las puertas en
en aquel edificio histórico, mítico, mitológico, incluso poblado con leyenda de fantasmas, que era el edificio de la calle Córdoba, entre Dorrego e Italia, y ahí se abría la puerta para gente que empezaba a sufrir el agujero negro de la desocupación. Muchas veces juntamos ropa para esa gente desde la radio. Se vivía de una manera muy concreta, no era cumplir el horario. De hecho, el periodismo es eso, no es solamente cumplir el horario. Vos sos periodista a las 24 horas y claramente tenés ese lugar. Y el ET8 en aquel momento era una marca absolutamente registrada de la identidad vital de una ciudad que empezaba a cambiar la piel. Cambiaba la piel definitivamente porque empezaba a dejar de ser la ciudad obrera que era. Bueno, vamos a lo que también daba la radio y sigo charlando contigo sobre el impacto de la palabra, ¿no? Porque en algún momento hay una interpelación muy fuerte al poder. Sí, sí. Y, digamos, la radio como medio, que lo sigue siendo, tenía un impacto en lo dicho y en lo marcado que le marcaba la agenda a los funcionarios, ¿no? Hoy estamos, me parece, en una época en donde el poder tiene su propia estructura de multiplataforma, tiene su propia estructura y sistema de comunicación autónomo o propio, podríamos decirlo, pero en su momento, digamos, lo que se decía tenía un peso importantísimo, que no quiere decir que no lo tenga ahora, lo que quiero decir que no había todo esto, ¿no? Eso sin dudas. En aquella época, especialmente lo que era el principio de la democracia, con Oscar Bertone por un lado a la mañana, con Evaristo Monti del otro lado a la mañana, era una mañana compartida con ideologías totalmente diferentes. El ET8 era una marca que después se repetía en el día a día en sectores medios y en sectores populares. Como lo dijo la 8, era una frase repetida que aparecía permanentemente, una marca, insisto, de identidad, esto que vos marcabas. Después, efectivamente, la tecnología, las presiones políticas, la pauta publicitaria, han hecho otro tipo de cosas. Por eso es tan importante que ustedes la sigan remando y sigan generando muchísimo profesionalismo, pero sin perder la sensibilidad. Porque en realidad terminamos siendo siempre eso, sentipensantes, lucidez y sensibilidad están presentes, y eso hace que hoy uno se sienta tan contento que te convoquen a un cumpleaños del ET8. Yo incluso vine con un regalo, porque como es un cumpleaños, les traje de regalo. Qué lindo. El último libro, Soberanía de la Cabeza, que habla mucho de inteligencia artificial, de estas cuestiones, así que después se los voy a dejar acá. Y un capítulo directamente vinculado a la utilización política del fútbol en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente en esta ciudad apasionadamente futbolera como es Rosario. Bien, vamos cerrando por una cuestión de tiempo, de charla, pero no quiero dejar de saludarte sin antes hacer un ping-pong, un ida y vuelta de momentos que para vos han sido épicos, ¿no? ¿Cuándo te fuiste muy mal de la radio por lo que había ocurrido, lo que tocaba contar? Que vos decís, esto me dejó una cicatriz fuerte cuando me tocó contar esta historia. Varias veces, pero la privatización de los trenes, nosotros estábamos haciendo ahí fuera de juego con la dirección de un tipo extraordinario que era Raúl Rey. Nosotros transmitimos desde la estación de trenes Rosario Norte el último tren, la salida del último tren, se escuchó por LT8 el chiflido del tren, el último silbato del tren, y yo me largué a llorar, pero soy muy llorón, pero claramente ahí me largué a llorar al aire, no podía completar la transmisión de aquello porque estábamos convencidos que ahí empezaba a perderse la Argentina. Perdiendo el tren perdíamos parte de un símbolo de unidad nacional como era el tren. Así que ese fue un momento tremendo. Después, cada vez que llegaba un grupo de despedidos a Sindar, me acuerdo, en 1991 fue también un momento muy duro en donde no se podía seguir, algún que otro conflicto también en el puerto, y después todo lo que tenía que ver con la lucha de las compañeras y los compañeros que siempre pudimos hacer dentro de los medios. Y como contracara, la satisfacción de que como la radio es servicio, además de ser instantánea y además de poder dar una mano y de estar resolviendo, ¿cómo te fuiste diciendo, bueno, esto sirvió? Un montón de veces, seguramente, un montón de veces, en distintos, especialmente para los jardines de infantes y para las escuelas, conseguir cosas que vos decías en los micrófonos del ET8, necesitamos tal cuestión, que iba desde un pizarrón hasta guardapolvos que en aquel momento se usaban y se conseguía al instante. Vos no terminabas el programa
y se conseguía, o caramelos, cuando se producía algún desborde de algún arroyo de un río, eso era maravilloso, instantáneamente. Un gran compromiso de la radio, una gran credibilidad de la radio y la solidaridad de nuestro pueblo que sigue existiendo a pesar de los pesares. Marca registrada, Carlos Del Frade con nosotros, gracias por haber venido hasta aquí, Carlitos, muy amable, y gracias por el regalo, ¿no?, que nos has traído. Un gustazo, ahora se los dejo. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Y gracias por estar. Gracias, Lucas, muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias por estos 98 años ser parte de la radio. Seguimos en la continuidad de Todos en la 8, vamos a abrirle el juego tanda y por supuesto vamos a estar con Marucita, con el Negrito que nos va a comentar información de deporte. ¿Se va Keylor Navas? ¿No se va? ¿Cómo está el tema de la cláusula? ¿Qué pasó? Tengo información de último momento. Ay. La pausa, ya volvemos con el Negrito, nos cuenta bastante de todo esto. Dale. Personal Fibra viene con Flow. Activa en tu casa Personal Fibra 300 megas más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses a 18.500 pesos por mes y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 15.000.